Si queréis alguna pregunta y tenemos tiempo, yo por mi parte encantado y a vuestra disposición. Bueno, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Ha estado increíble. Hemos aprendido muchísimo. Me alegro. Que también se trata de eso. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, venga, con el micro. Que se escucha mejor. No, que así se escucha mejor. No, es porque así se graba también. Claro. Gracias. Que muy interesante y yo me gustaría hacerte una pregunta doble. La patata, sí, el valor alimenticio en cuanto al fondo de tu charla, ¿dónde la pondrías? Sí. Y los veganos. Tengo algún familiar que es vegano y bueno, pues sí. ahí hay una discusión, si vegetariano, veganismo, todo eso. Gracias. Pues mira, la patata está ahí, en este trocico marrón, ¿vale? La patata tiene muy mala prensa. 100 gramos de patata cocida tiene 90, 100 calorías. 100 gramos de pan tiene 300. O sea, la patata, digamos, engorda 3 veces menos que el pan. Claro. Y encima, además, el pan lo mojas. Quiero decir que tiene mala... Otra cosa es la patata frita. Sobre todo si se fríe mal, la cantidad de aceite que se lleva con ella, ¿no? ¿Vale? Eso es el asunto. La patata es básicamente un alimento rico en carbohidratos, tiene muy pocas cantidades de proteínas, aunque son de buena calidad, pero son muy poquitas, ¿vale? Si no te pasas de temperatura, o sea, si tú cueces una patata entera, sobre todo si la cueces con piel, mantiene vitaminas, y la fríes ya no, obviamente, ¿vale? Y no es un mal alimento, quiero decir, en general, yo te puedo poner una anécdota, ¿no? Es una anécdota muy antigua, ¿no? De un familiar, un sobrinillo, estaba, mamá, que me he quedado con hambre, ¿no? Lomo con patatas, me he quedado con hambre, otro filete, no, más patatas. No tiene sentido otro filete, ¿no? Ni por la tierra, ni por la salud, ni por nada, ¿vale? El asunto, por tanto, la patata en general tiene mala prensa. Hay una anécdota del rey Federico de Prusia donde dijo, ¿cómo consigo yo que la gente coma patatas? ¿Sabéis cómo lo consiguió? Poniendo en el huerto real guardias y sembrando patatas. Y la gente dice, ¿qué están poniendo aquí? Que está lleno de guardias, día y noche, 24 horas, guardia. Uy, esto tiene que ser buenísimo. Y así empezó la gente a comer patatas en España, ¿no? En Francia se hizo un concurso, cómo podían comer patatas cuando hubo un tema de hambre, ¿no? Y lo ganó el famoso Parmentier, ¿no? El patata Parmentier, con mantequilla. Bueno, en España era una planta ornamental, era una planta ornamental. ¿No? Se empezó a comer bastante después, y por lo tanto, la patata tiene mucha historia y, madre mía, podría decirte que la patata casi fue una de las responsables de que se acabara el sistema feudalista en Europa, ¿no? Porque es tan rentable cultivar patatas que al cultivar cereales tienes que cultivar los cereales, el tanto por ciento para el conde, el tanto por ciento para la iglesia, el tanto por ciento para el alcalde, y a mí me queda justico para no morir. Pero si tengo 4 metros y he hecho patatas, resulta que tengo comida, ¿no? Es muy rentable en las tierras que valen para eso, ¿no? O sea, que tiene mucha historia. Y la otra cosa es de vegano. Vegano es un vegetariano estricto que no toma ningún producto de origen animal, no toman huevos, no toman leche, no toman queso. Los más estrictos no toman miel, que al fin y al cabo es un producto de origen animal también. ¿Y qué problema tiene? Hombre, se puede ser vegano y ser saludable en cuanto a la alimentación, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, que yo no quiero que os hagáis aquí la idea de que ser vegano es malísimo, uno puede estar perfectamente sano, ¿eh? Pero hay que saber más nutrición, andas más justo, quiero decir, tienes que preocuparte más de lo que comes. ¿Qué pasa con el mito del veganismo? Que si tú comparas a un vegano que va en bici, que no fuma, ¿vale? Que está delgado, que no tiene conductas de riesgo y que es todo happy flower y saludable, con el señor que come mucha hamburguesa, está sentado en el sofá, viendo el fútbol, con la Coca-Cola en la mano, fumando, y claro, es mucho mejor ser vegano.
Claro, pero es que es un sesgo ahí, ¿no? ¿Vale? Si tenemos que comparar a igualdad de factores de riesgo, ¿no? ¿Qué problema habría? La vitamina B12, la vitamina D, el zinc. Estarían más justito en embarazadas o en niños pequeños el hierro, a lo mejor se nos quedaría un poco justo. Se puede. Y si a mí me viene a la consulta alguien y me dice yo quiero ser vegano, yo le aconsejo y puede serlo y ya está, pero tiene que preocuparse más de la alimentación y tomar, claro, pastillas de vitamina B12, si no, no hacemos nada. Un momentito, que voy. Pero un momento. Un segundo. El moniato, porque el moniato, ahora la juventud quiere mejor el moniato que la patata. ¿Lo quiere mejor? Sí. Mis nietos. Bueno, es perfectamente. Mis nietos ahora comen y yo, pero los jovencitos sí. Pero nutricionalmente no hay diferencia y no hay ningún problema. Pues, ¿Vale? El moniato ahora por lo menos. Lo que pasa que es, desde el punto de vista agrícola es mucho menos rentable. Yo, pero como lo veo que comen moniato, yo no lo he visto nunca así para es que bueno, pues es curioso como porque es que tiene menos calorías y no tiene. No hay ningún problema. Puede comer boniato en vez de patata, le saldrá más caro que toma boniato. Ya está. No hay ningún problema. Más preguntas. Así. Venga, voy para allá. Bueno, te pasan el micro, si no. Gracias por la charla, Paco. Quería, que todo lo que has dicho, cómo se enlaza con las dietas alimenticias de moda, con las dietas alimenticias de adelgazamiento. Sí, lo has mencionado a lo largo de toda la charla, pero por hablar un poquito más. Bueno, como aquí hay gente joven, yo lo primero que te diría es que la palabra dieta alimenticia no es... vamos a ver, si llamamos dieta sin sentido general la selección de alimentos que uno hace para conseguir algo, ¿vale? Pues prácticamente todas las dietas, estas milagro modernas, son insostenibles, lamentables y luego lo que no son es eficaces. Me explico. Todas las dietas que sea, cambiar mucho tu hábito de alimentación, lo puedes mantener un tiempo. Esta mañana me han llamado del país, esta mañana a las 2:30 de la tarde con la cuchara en la mano, porque van a sacar un artículo del ayuno intermitente, ¿no? Tiene poco fuste. Es decir, ¿pero qué pasa con el ayuno intermitente? Pues pasa que te deja comer solo lo que tú quieras en un tramo horario, ¿no? ¿Y qué haces luego el viernes si te llaman tus amigos a tomar una caña? Pues dices, la hago de lunes a jueves y el viernes ya no la hago. Con lo cual, pues no vale de nada. ¿El resultado qué es? Pues que estas dietas, cuando se hacen estudios prospectivos, controlados, que el más largo que hay es a un año vista, no hay más resultados, pues tiene una tasa de abandono altísima. ¿Y esto qué significa tasa de abandono? Significa que la gente lo deja de hacer. ¿Por qué? Porque en cuanto una dieta se separa mucho de lo que es tu día a día, pues llega un momento que te cansas. Y muchas veces hace efecto yo-yo, ¿no? Y vuelves. Entonces, en ese sentido, me preguntaba la periodista esta mañana, dice, ¿y por qué entonces tienen tanto éxito estas dietas? Y digo, pues muy sencillo, si tú le tienes que sacar los cuartos a alguien, si le explicas todos los años la misma dieta, le sacas los cuartos una vez. Pues cuanto más modas haya, y le he dicho a ella, digo, esto lo puedes entender fácilmente. Digo, si tú te compras un vestido y te está divino de la muerte, y la moda no cambia, no te tienes que comprar más vestidos. ¿Por qué cambia la moda? Pues por lo mismo que cambian las dietas. Yo creo que te he contestado. Sí, muy claro además. ¿Alguna pregunta más? Sí, venga. Bueno, muchas gracias, Paco. Yo he leído esta semana, y habrás leído tú también, un artículo sobre la incidencia del cáncer de colon relacionado con la dieta de la comida basura, sorprendentemente gente muy joven, gente por debajo de los 35 años. Efectivamente. Y bueno, me gustaría que comentaras algo. Gracias, Teresa. Pues, mira, hubo en los años 1960 y tantos dos cirujanos ingleses
justo en la época en la que estaba descolonizándose África, que se fueron de voluntarios a Uganda. En Inglaterra estaban hartos de operar cáncer de colon. Y cuando se fueron a Uganda, decían, pues aquí no hay cáncer de colon. A raíz de ahí se empezó a investigar qué pasaba y surgió toda la teoría del efecto beneficioso de la fibra. Los alimentos ultraprocesados, por definición, tienen poquísima o nada. ¿Qué pasa si una alimentación no tiene fibra? Por eso es tan importante cereales integrales, legumbres. ¿Qué pasa si algo no tiene fibra? Pues pasa dos cosas. Primero, la fibra lo que hace es acelerar el tránsito intestinal, o sea, lo que haya de malo en la comida. Imagínate que te comes algo que es cancerígeno y tú no lo sabes. Si te lo tomas con fibra, pasa rápido. Si te lo tomas sin fibra en esa comida ultraprocesada, está mucho más tiempo guiscando al colon. El resultado de eso, ¿vale? Por tanto, pero es que además hace otra cosa, aparte de acelerar el tránsito, es diluirlo. La fibra pura, por ejemplo, un tipo de fibra pura sería el algodón en rama, ¿no? Es celulosa pura. ¿Qué pasa si tú coges un trozo de algodón y lo mojas en agua? Hace... Pues eso es lo mismo que hace la fibra con el líquido que tú tomes. El resultado es que diluye el algo. Si tú tienes un cancerígeno a una concentración, si lo diluyes, hay 10 veces menos en el mismo y menos tiempo. Por tanto, más diluido, menos tiempo, el resultado menos cáncer de colon. Si tu alimentación es más sin fibra y con ese tipo de sustancias, carnes procesadas, ¿vale? El resultado más cáncer de colon. Por tanto, es una excelente razón para cambiar esa forma de comer. Más preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia y bueno, a mí siempre me aporta una dosis de credibilidad alguien que es coherente con por lo menos una parte de su forma de vida. Y el desplazarse en bicicleta ya es coherencia de vida, por lo menos en una parte, ¿vale? Bien, yo creo, de todo lo que ha estado hablando, yo creo que hay un problema troncal, que es concienciación. Y a mí me da mucha pena que algunos papás digan, es que mi hijo no come fruta, cuando el papá jamás ha comido fruta o verdura. Es decir, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo cuando le estás transmitiendo a nivel gestual una cosa que es distinta a lo que le está aprendiendo a nivel verbal? Es decir, tu hijo jamás va a aprender ni a amar la verdura o la fruta si no, desde pequeñito, no te ve a ti comer fruta y verdura. Y me da pena también, enorme pena, ver un fin de semana colas de coches astronómicas en los burgers, los papás con los niños dentro del coche a comerse la gran hamburguesa de Sin Límites. Entonces, bueno, y bueno, una pregunta que también, bueno, estuve en un foro público de una señora que llevaba muy bien la edad, no sé si por paso por técnicas también un poco artificiales o no, pero publicitaba mucho, y a mí me extrañó un poquito, la dieta cetogénica, que ahora es otra de las nuevas dietas. Sí. Entonces a mí me extrañó porque incluso yo le pregunté, ¿pero es nutricionista o endocrina? Y me dijo, no. Claro, me quedé también un poco sorprendida de que alguien que no tiene un conocimiento exhaustivo sobre algo publicite... En la pasada charla que dimos en el barrio de San Antón, puse una diapositiva que se llamaba la pirámide de la evidencia cuñada, que es una pirámide que dice va de más evidencia a menos. Conozco un primo mío que le ha ido muy bien, lo he visto a un famoso que lo hace, no sé qué. Esas son las fuentes de información de la persona que lleva con la dieta. En general a los endocrinos la gente nos llega diciendo lo siguiente, y es: quiero hacer la dieta keto, o la del ayuno, lo que sea. ¿Puedo? Y yo le digo, ni se te ocurra porque es que eres diabético, tienes una cirrosis y te han operado un cáncer de estómago. ¿Dónde vas? Alma de cántaro. ¿Vale? Ese es el problema. El problema es que todo este tipo de modas
no van por los circuitos científicos. Y el problema de que todas estas cosas, que lo podemos decir aquí, en estas personas que estáis aquí, digamos, empleando vuestro tiempo, y yo os lo agradezco mucho, y un anuncio de la televisión en 20 segundos te lo desmonta. O un famoso diciendo, toma natillas Danone. Quiero decir, ese tipo de historias es tremenda, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo que podemos. Hay un cuento, una fábula famosa, no sé si lo conoces, la fábula del colibrí, ¿no? ¿No conocéis? Yo creo que merece la pena. La cuento en 2 segundos. Hay un incendio, los que me conocen se ríen con lo de los 2 segundos. Hay un incendio en un bosque, ¿no? Y todos los animales se van huyendo del incendio, ¿no? Y hay un colibrí que está yendo a un lago, coge una gotita de agua con el pico, vuelve y la tira, y vuelve, y vuelve. Y le dicen los demás, ¿pero qué haces tú? Pues si esto no, con eso no vas a hacer nada. Dice, yo hago mi parte. ¿No? Y luego lo que has dicho es muy importante, el tema de la educación. Los niños aprenden de lo que ven, no de lo que les digas. Eso está claro. Yo creo que eso, vamos, todos los que están aquí lo saben y ya está. Yo en cualquier caso, ese día que se estaba en ese foro, esa persona lo que estaba vendiendo es su libro, ¿no? Y una parte era eso. O sea, yo me quedaba totalmente asombrada porque, bueno, prácticamente la totalidad de la gente era amigas de esa persona y yo lo entiendo, ¿no? Pero yo no veía cuestionamiento respecto a lo que te están vendiendo. Es decir, la gente no tiene un pensamiento crítico respecto a lo que está recibiendo. Se traga cualquier cosa, ya no de los medios de comunicación. Me parecía increíble. Hay un libro muy bonito de un psicólogo que se llama Cuando falla la profecía. Y está un poco investigando por qué la gente se mete en sectas o se cree estas cosas, ¿no? Y cómo se justifican a sí mismos. Eso se llama lo que se llama ¿cómo te diría? El sesgo de confirmación. Si tú solo oyes al que te dice lo que tú quieres oír y no sales de ese círculo, pues no hay forma de entrar ahí, ¿no? Y eso es una pena. En ese sentido, sí que hay una cosa que se puede hacer, y no la he comentado porque sería objeto de otra charla, ¿no? Y son medidas fiscales. Quiero decir, todos, vosotros de verdad, la gente que seáis de mi quinta o un poquito menos, los jóvenes a lo mejor esto no lo entienden, pero a mí, si tú me dices a mí hace 30 años que no se iba a fumar en los bares, yo no me lo hubiera creído. Y cuando decía la gente es que vais a hundir la hostelería, vais a hundir la hostelería, y ahora resulta que es más, y están ganando más dinero, o peatonalizando el centro de Albacete, que aún se han quedado cortos. Quiero decir, todo este tipo de cosas, ¿qué hay detrás de eso? Pues hay una frase que dice, cuando la ganancia de una persona depende de que no te creas algo, seguro que no te lo crees. Gracias, muchas gracias. Bueno, había un par de preguntas más al respecto de lo del colibrí. Por cierto, que mañana es el Día Mundial del Agua, ¿eh? Y esta fábula del colibrí y esta imagen es la que se ha elegido, pues eso, para que conmemorar ese Día Mundial del Agua. Nada, por hacer ese apunte. Gracias, María José. Bueno, muchas gracias, Paco, me ha gustado muchísimo la charla. Gracias. Yo en relación con lo que decía la compañera, es que creo que un problema de educación también es que se premie a los hijos con comer comida basura. Es una cosa que tengo discusión con mi sobrina todo el tiempo, porque para ella una celebración es irse pues a comerse una hamburguesa, una pizza o demás, y cuesta mucho hacerles ver que eso en realidad es un castigo. Claro. Lo que debería ser normal, pero es como cómete la verdura por obligación. Pero bueno, eso, está bien que tengamos todo, lo que quería comentar yo es que está bien que tengamos todos responsabilidad individual, obviamente todos tenemos nuestra propia responsabilidad, pero creo que también hay una gran parte de culpa de los gobiernos. Yo todo el tiempo que estuve viviendo en Francia, allí estaban los plásticos prohibidos en los supermercados. Desde el año 2012 no se pueden usar plásticos en los supermercados. Lo de la jarra de agua en los bares, 3/4 de lo mismo. Te la ponen directamente en cuanto entras al restaurante. Entonces creo que sí, por una parte a nosotros nos falta un poco cambiar la concienciación, pero también creo que se tienen que implementar normativas que vayan en esa línea.
Si a ti te miran mal cuando vas a los restaurantes y pides una garrafa de agua, a mí me llaman la de las bandejas de polispam. Claro. Ahora ya se han acostumbrado, pero cuando iba al supermercado y decía que por favor no me pusieran bandejas de polispam, me miraban como si estuviera loca. ¿Por qué no quería yo una bandeja? Si era súper guay. Fíjate que muchas veces no es tanto problema de normativa legal, sino de aplicación de la norma, que no se aplica, ¿no? ¿Vale? Es decir, que eso es una cosa muy española. Si leyes tenemos estupendas, el problema es que hay que aplicarlas, ¿no? En ese sentido. Pero yo vuelvo a insistir en otra cosa, y es, vamos a hacer colibrís. Hay otra frase que dice, el carro de la compra es un carro de combate. Claro, quiere decir, ¿vale? Si a mí me ponen mala cara en un sitio donde no me ponen la jarra de agua, pues a lo mejor resulta que no vuelvo a ese sitio. Y ya está. Y es más, es que yo creo que si saliéramos de aquí con esa sola idea, es decir, esa idea, yo me daba hoy por contento. Es decir, el impacto que tiene eso es tremendo, el ¿no? tupper y ya no me miran ni siquiera mal, ya el tupper. Sí, pero era la loca del tupper, pero claro, pero el problema es eso, ¿no? Que tenemos un poco que hacer masa crítica, ¿no? Tenemos que hacer masa crítica. Allá al fondo había otra pregunta, sí. Bueno, muchas gracias por la charla, está muy bien. Y bueno, yo solo quería preguntar si es cierto una cosa un comentario que escuché en la radio. Y fue que, bueno, hablando de ayunos intermitentes, sí, decían que la gasolina de los cánceres era el alimento. Que entonces, si tú dejabas de comer cuanto menos comiese, sí, el cáncer tenía menos para hacer daño, por así decirlo. Y era solo preguntarte si eso era cierto o... Esto parte de un premio Nobel. Hay 3 premios Nobel de medicina que han hecho muchísimo daño porque se han vuelto locos y como les habían dado el premio Nobel por otra cosa antes y eran un premio Nobel y empezaron a decir tonterías y como era premio Nobel les hacían mucho caso, ¿no? Uno de ellos fue Otto Warburg, que es el que le dieron el premio Nobel por el estudio del metabolismo de los tumores, efectivamente. Este hombre hizo unas investigaciones muy buenas, pero luego se le fue la olla. De hecho, murió con una demencia precoz y tal. Bueno. El resultado de esto, el efecto Warburg, es algo así como que el tumor es ineficiente a la hora de usar energía. Quiero decir, ante una misma cantidad de nutrientes, de oferta de nutrientes, las células sanas lo procesan mejor y les sacan más energía, lo que llamamos ATP. Y el cáncer lo hace peor, más ineficiente y destruye mucho más, roba y despilfarra, ¿no? Eso es un poco lo que descubrió este hombre. Entonces la idea es que pues, no come. El problema que hay es el siguiente, que si el cáncer no come, nosotros tampoco. Y el cáncer nos roba el nutriente a nosotros. Y lo peor que le puede pasar a una persona con cáncer es estar desnutrida. ¿Por qué? Porque una persona desnutrida no tolera los tratamientos del cáncer. Entonces, para contestar, yo creo que dejar la idea muy clara. Imagínate que estás en una isla desierta y tienes un cáncer. Cuanto menos comas, más vives. Porque no vas a ser tratado. En el momento que te traten el cáncer, como no comas, te mueres antes. Y esa es la diferencia. El resultado de eso, que se hizo en experimentación con ratones, ¿no? Con ratas, en laboratorio. Una rata le pones un cáncer, a una le das de comer y a otra le das casi nada. Se muere antes la que come mucho, sí, pero no los tratabas a ninguno de los dos. En el momento que influye el tratamiento del cáncer, ahí la nutrición tienes que apoyar, porque si hay desnutrición, hay abandono de tratamiento, hay bajada de defensas, hay infecciones, hay no me sienta bien la quimio, hay no me he recuperado de la adicción anterior, hay me ha dado fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una de las grandes peleas de toda mi carrera profesional, o sea, es una pregunta muy, muy pertinente. Muchas gracias. Nos hemos animado, claro que sí. Las que son interesantísimas. Hola, mi nombre es Estefanía y quería hacerte una pregunta en cuanto a la agricultura. ¿Sería la permacultura algo beneficioso también en cuanto para la alimentación y el cambio climático?
Yo no soy experto en agricultura, he leído alguna cosa sobre permacultura. La permacultura yo creo que tiene una grandísima ventaja y es el respeto que tiene hacia la tierra. Entonces tiene más consecuencias desde el punto de vista de la sostenibilidad de la tierra, o sea, de no destrozarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este documento que he puesto de la OMS, no lo llama permacultura, pero sí que aboga mucho por la combinación de cultivos y la mezcla de cosas. O sea, el cultivo extensivo de 40 hectáreas de cultivo de no sé qué, todo tal, tiene menos, digamos, futuro desde el punto de vista de sostenibilidad que esta otra, ¿no? Hasta ahí te puedo decir, no sé mucho más del asunto porque no soy experto en agricultura. El problema, perdón, además, el problema de la permacultura no es rentable en según qué zonas geográficas, ¿no? Y ese es un problema, pero bueno. Tengo una segunda pregunta. Bueno, yo no soy de Albacete y siempre me gusta, en todas las charlas a las que voy, me gustaría también que dijeran cosas como prácticas. Sí. A lo mejor es una pregunta un poco rara, pero ¿dónde se puede conseguir, pues, o dónde hay grupos de consumo, o dónde se puede encontrar toda esta información? Sí. Productos de cercanía o de huertos ecológicos, o no sin ser ecológicos, sino de huertos por aquí, sí, en los que se pueda, o supermercados donde se pueda comprar a gran, o sea, sin envases, como las legumbres sin envases, etcétera, etcétera, toda esa información que muchas veces es difícil sí de encontrar, o a mí me resulta un poco difícil. Sí. En cuanto a grupos de consumo, hubo uno que falló. Hay algún otro intento pequeñito, yo tampoco soy muy experto en eso. Es una excelente alternativa. Mi hija mayor, que vive en Madrid, es activista de grupos de consumo, está metida, contactan directamente con consumidores, les traen tal, o sea, es un problema de organización de grupo social, ¿no? Entonces ahora mismo lo que hay en Albacete, que me corrija alguien del público si sabe algo más, es muy minoritario, muy a pequeña escala, ¿no? Y por lo tanto está poco desarrollado. Probablemente hace falta una masa crítica de número de habitantes que aquí pues, no tenemos en cuanto a concienciación del asunto, ¿no? Y por lo tanto es una pena. En cuanto al tema de los envases, bueno, que hay una tienda famosa cuyo nombre es a granel, que es comprar ese tipo de cosas, ¿no? O sea que, y hay 2 tiendas que yo sepa de consumo que tú vas con tu botella de detergente y te la llenan. Es decir, que esas iniciativas las hay aquí mismo, ¿vale? Bueno, yo quería preguntarte en relación a las vacas y la leche. Bueno, a mí me queda muy claro que tener vacas es un desastre ecológico. Tener vacas en el establo, tenerlas con Heidi en los Alpes y con Pedrito, tal, no, quiero decir, es que es muy importante el concepto de la agricultura la ganadería intensiva y la ganadería extensiva. Quiero decir, en la Sierra de Gredos, en Ávila, no se puede plantar trigo porque se hiela y no da. Y si tienes 4 vacas, pues tienes 4 vacas. El problema es cuando tienes una macrogranja con 5.000 vacas y que le tienes que hacer pienso que has sembrado en otra tierra, en otro sitio y ponerle. Entonces, la ganadería extensiva en las zonas no aptas para la agricultura, la FAO dice, chapó, para adelante. Si esta tierra no puede generar agricultura, ¿qué problema habría ahí? La sobreexplotación. Claro, si una cosa que tú metes un ganado de 100 ovejas y es sostenible en una zona de pasto que no es apta para agricultura, si metes 500, pues en 5 años es un desierto. Y el problema de número, ¿vale? ¿A dónde quiero ir con eso? Esa oveja de extensivo es la que te permite a ti el día de Navidad comerte una chuleta de cordero como cosa excepcional, no como mi día a día. Y por lo tanto es muy importante el tema de utilizar tierra donde se podían plantar lentejas para hacer pienso y dárselas a las vacas. Eso es lo que no es eficaz, ni es sostenible, ni es saludable. Y la otra pregunta es en relación al pan. El pan ha sido la base de la alimentación en nuestra cultura. Y bueno, pues parece que cada vez está más denostado, tiene mucha sal, claro, pan blanco.
Desde luego, una de las grandes apuestas que debería de transformación, yo tuve ocasión de participar en Barcelona en una comisión, estuve ahí metido en la nueva regulación de los panes integrales, lo que se llama pan integral, lo que es de masa madre, lo que es el 25%, o sea, que es con fibra añadida. ¿El resultado de eso qué es? Pues que del pan que debíamos de tomar es integral. Y el pan integral no es pan blanco que yo le echo luego salvado. Eso es otra cosa, ¿vale? Es pan integral. ¿Qué pasa con eso? Que tecnológicamente, como es una escala mucho menor, es una economía de escala, pues el precio pues es más caro, ¿no? Y luego pues hay que ir acostumbrando un poquito el sabor. Aquí en Albacete hay sitios que el pan integral está buenísimo y hay sitios que el pan integral es un penadero porque es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado está el tema de la sal. En el año 2018, justo desde la Sociedad Española de Endocrino, hicimos una campaña que triunfó mucho, incluso nos invitó y nos recibió la reina, no a mí, a que era presidenta entonces, a la industria alimentaria y tal, con un compromiso de ir reduciendo en 20 años el contenido de sal. Ahora mismo la sal que tiene el pan en España es un poquito menos que hace 4 o 5 años. Pero nos queda mucho camino por recorrer porque hoy en día la sal del pan normal es de las principales fuentes de sal de nuestra alimentación y por lo tanto tendríamos que ir hacia cada vez un poquito menos de sal.